Una pasante nerviosa entró a la sala de reuniones equivocada, sin saber que su millonario director ejecutivo caería en su confianza. ¿Quién eres y qué estás haciendo en mi sala de juntas? La voz, tranquila pero aguda, cortó el aire pesado de la sala de reuniones con paredes de cristal. Mark Caldwell, el director ejecutivo de 32 años de Caldwell Industries, levantó la vista de la cabecera de la larga y elegante mesa, con las cejas ligeramente levantadas. Su equipo, sentado a ambos lados de él, giró al unísono para enfrentar al intruso. Sarah Harper se quedó congelada en la puerta. Ella había tomado un camino equivocado. Ella lo supo en el momento en que entró en la habitación y vio la intimidante pared de ejecutivos trajeados y presentaciones brillando en una pantalla gigante detrás de Mark. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. El calor le subió a la cara. Lo siento mucho, balbuceó, apretando con más fuerza su bolso. Creo que entré en la habitación equivocada. Ella comenzó a retroceder, pero no antes de pasar rápidamente un mechón de cabello rubio por su mejilla izquierda para cubrir la cicatriz descolorida que se curvaba debajo de su ojo. Era una vieja marca de quemadura, una que había pasado la mayor parte de su vida intentando ocultar. Su voz tembló mientras inclinaba la cabeza y giraba sobre sus talones, con el corazón latiendo como un tambor. Tan solo unos minutos antes, Sarah había entrado en el edificio con las rodillas temblorosas y el corazón lleno de esperanza. Era su primer día como pasante en el departamento de marketing. Recién salida de la universidad y llena de nervios, había ensayado cada momento de esta mañana. Pero los nervios se apoderaron de ella cuando vio el laberinto de ascensores y salas de reuniones idénticas en el piso 24. En su ansiosa prisa, había leído mal el número de la puerta. Dentro del ascensor, había practicado cómo se presentaría. Hola, soy Sarah Harper, la nueva pasante. Estoy muy emocionado de estar aquí. Pero las palabras murieron en su garganta en el momento en que entró en la habitación equivocada. Ahora ella caminaba rápidamente por el pasillo, con los ojos pegados al suelo, deseando que el suelo se abriera y se tragara su agujero. Todavía podía sentir el calor de aquella habitación en su piel, la atención, el peso de la mirada de Mark Caldwell. De regreso a la sala de juntas, Mark miró la puerta cerrada, con el ceño fruncido, no con irritación, sino con curiosidad. Había algo en la manera en que ella se había parado, sobresaltada, torpe, vulnerable, y sin embargo, no derrotada. Ella había hablado con tranquila dignidad a pesar de su pánico. Algo en sus ojos justo antes de girarse permaneció con él. Había cometido un error, claro, pero lo había manejado con gracia. Se volvió hacia su equipo y les hizo un gesto para que continuaran, pero su mente permaneció en la chica en la puerta. Su rostro, su voz, la forma en que había cubierto esa cicatriz como si escondiera una historia. Quería saber cuál era esa historia. Y cuando la reunión se reanudó, su asistente se inclinó y susurró, debería comprobar quién era. Mark meneó la cabeza. No, dijo simplemente. Veamos dónde termina. Esa tarde, Sarah se encontró sentada tranquilamente en un pequeño cubículo en el extremo más alejado del piso 22. Su credencial estaba torcida debido a sus dedos temblorosos. Nadie le prestó mucha atención mientras ella desempacaba su cuaderno y trataba de calmar sus nervios. Ella mantuvo la cabeza gacha, temerosa de que alguien la hubiera reconocido de antes. Pero incluso mientras se sumergía en los archivos, sus pensamientos seguían volviendo a ese breve momento. La forma en que Mark Caldwell la había mirado, no con enojo, sino con interés. Fue solo un momento, pero lo cambiaría todo. Sarah Harper hizo todo lo posible para pasar desapercibida. Llevaba mangas largas y cuellos altos, incluso en verano. Su cabello rubio siempre caía lo suficiente para cubrir la leve cicatriz que se curvaba debajo de su ojo izquierdo. Mantuvo la cabeza gacha, la voz suave y evitó las fotos grupales de la empresa como si fueran la plaga. No había selfies en sus redes sociales, ninguna etiqueta,
Ningún rastro de ella más allá de su nombre en un currículum y su asiento en el extremo más alejado del piso de marketing. Para la mayoría de sus colegas, ella era simplemente una pasante tranquila. Pero lo que ellos no vieron, lo que nadie notó realmente, fue como ella nunca faltó un día, como una vez le ofreció su almuerzo a la recepcionista cuando su pedido estaba mal, o como se quedaba cada noche para apilar sillas después de las reuniones. Ella no hablaba mucho, pero siempre ayudaba. Ese jueves por la mañana, mientras la oficina bullía con los plazos trimestrales, Sara estaba en los archivos del sótano ayudando a la señora Dempsey, la empleada más antigua de la empresa, a empujar un pesado carrito de carpetas viejas hacia los ascensores. La mayoría de la gente evitó la tarea. Fue tedioso y polvoriento. Pero Sara había notado que la señora Dempsey estaba teniendo dificultades y sin dudarlo le había dicho, «¿Qué haría sin ti, cariño?». La señora Dempsey sonrió amablemente, apartando el cabello plateado de su frente. Sara le devolvió la sonrisa, un poco avergonzada. «No es ninguna molestia». Justo cuando llegaban a los ascensores, una voz los sobresaltó desde atrás. «No deberías tener que hacer esto solo». La señora Dempsey se giró sorprendida. «Señor Caldwell». Sara se quedó congelada. Mark Caldwell, director ejecutivo de Caldwell Industries, se encontraba a unos cuantos metros de distancia, vestido con un traje gris oscuro a medida, con las mangas ligeramente arremangadas y sin corbata. Parecía autoritario sin esfuerzo, pero su tono era amable. Él asintió con la cabeza a la señora Dempsey y luego se volvió hacia Sara. «¿Cómo te llamas?», preguntó con ojos serenos y amables. Sara dudó. El corazón le dio un vuelco. Instintivamente se ajustó el pelo sobre la cicatriz. Sara. Sara Harper. Mark la estudió un segundo, no como solía hacerlo la gente, no como si buscara la cicatriz, la incomodidad o los defectos, sino como si la viera por primera vez. «Bueno, Sara Harper», dijo. «Gracias por la ayuda». Y entonces hizo algo que ningún director ejecutivo había hecho. Extendió la mano, agarró el carrito y los ayudó a empujarlo los últimos metros hasta el ascensor. Más tarde ese día, de vuelta en su escritorio, los dedos de Sara temblaron ligeramente mientras tecleaba su informe. No podía quitarse de encima la mirada de él. No con lástima, ni con juicio, sino con curiosidad silenciosa y algo parecido al respeto. Había crecido creyendo que la cicatriz la hacía diferente, menos, algo que ocultar. Y, sin embargo, cuando le había dicho su nombre, lo había hecho con más firmeza de la que creía poseer, porque él no la había mirado. Cicatriz. La había mirado a los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, Sara empezó a preguntarse, ¿y si ser diferente no significara ser indigno? ¿Y si los ojos adecuados pudieran verla de otra manera? Mark Caldwell solo le había preguntado su nombre. Pero para Sara Harper, esa pregunta había desvelado algo que había olvidado hacía tiempo. Su valor no se definía por lo que la gente veía desde fuera. Se definía por lo que ella hacía. Y alguien por fin lo había visto. La sala de reuniones del 10º piso tenía paredes de cristal. Era elegante e intimidante. Era el tipo de lugar por el que Sara solo había pasado de largo. Nunca había entrado. Pero esa mañana, su nombre se había añadido a la invitación a la reunión. Por no hablar, por supuesto, solo para observar y aprender del equipo directivo, como le había dicho su supervisor. Así que se sentó en la esquina del fondo, con el cuaderno en la mano, intentando calmarse. La presentación trataba sobre una nueva campaña de marketing para un cliente de cuidado de la piel que lanzaba una línea de productos de última generación. Las diapositivas pasaban por la pantalla. Palabras de moda, colores, eslóganes. La jefa de marketing, una mujer segura de sí misma llamada Rachel, la presentaba con gran maestría. Esta campaña se dirigirá a un grupo demográfico de entre 30 y 45 años, con énfasis en lo clásico. Belleza, minimalismo y sofisticación. Explicó Rachel. Nos estamos alejando de las tendencias y apuntando a lo atemporal.
Sara hojeó las impresiones. Algo no encajaba. Dudó. Le empezaron a sudar las palmas de las manos. Su mirada se dirigió a la sala llena de ejecutivos, incluyendo a Mark Caldwell a la cabecera de la mesa. Pero la idea la seguía rondando, y antes de que pudiera contenerse, levantó la mano. «Disculpe la interrupción», dijo, con la voz penetrando la sala como una nota fuera de lugar en una sinfonía, «pero creo que este enfoque podría alejar a nuestro público más joven». La sala se quedó en silencio. Rachel hizo una pausa a mitad de la diapositiva. Todas las cabezas se giraron. Sara sintió una opresión en el pecho. Sentía todas las miradas sobre ella. Por un segundo, pensó que se derrumbaría bajo el peso de todo aquello. Entonces llegó la voz de Mark, tranquila y directa. «¿Por qué piensas eso, Sara?» Sostuvo su mirada. No la estaba poniendo a prueba. Estaba preguntando sinceramente. Sara se puso de pie. La generación Z y los millennials más jóvenes son actualmente los usuarios más activos de las redes sociales, y están motivados por la autenticidad y la inclusividad, comenzó, con un tono cada vez más seguro. Si nos inclinamos demasiado por la belleza atemporal sin reconocer la diversidad ni los valores actuales, corremos el riesgo de parecer anticuados o, peor aún, desconectados. Comparé las métricas de interacción entre campañas minimalistas y otras más centradas en el valor en la misma plataforma. Las campañas que enfatizaban la inclusividad y las historias reales tuvieron un rendimiento un 36% superior en interacción durante los 2 últimos trimestres. Levantó la hoja impresa, con las manos ahora firmes. Rachel parpadeó. Alguien cerca de la ventana tosió con torpeza. Mark asintió lentamente. «Gracias, Sara». Eso fue revelador. Miró a su alrededor. ¿Alguna objeción? Silencio. Luego dijo, «Acabas de conseguir tu primer proyecto, Sara. Quiero que lideres la revisión del concepto». Al terminar la reunión, Sara seguía de pie, atónita. Varias personas murmuraron, «Felicidades», pero no todas las miradas eran amistosas. Un asociado junior se burló entre dientes. Rachel recogió sus archivos con una sonrisa forzada. De vuelta en su escritorio, Sara apenas tuvo tiempo de procesar lo sucedido. Había hablado. Había contradicho a un superior. Y, sin embargo, la habían escuchado. Es más, el director ejecutivo confiaba en ella. Mark pasó por allí una hora después y se detuvo en su escritorio. «¡Qué jugada tan audaz!», dijo, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Sara levantó la vista, cautelosa. ¿Era demasiado? Mark sonrió. Era justo lo suficiente. Se alejó. Pero detrás de la pantalla, Sara exhaló un suspiro tembloroso y se permitió una pequeña sonrisa de incredulidad. No había planeado hablar, pero algo en su interior, algo fuerte, había elegido ese momento para surgir. Y esa decisión lo cambió todo. Los días se convirtieron en noches. Sara se entregó al proyecto con silenciosa determinación, trabajando largas horas, reescribiendo presentaciones, coordinando con el equipo de diseño y verificando 3 veces las fuentes de datos. Su mente se mantenía ágil, pero su cuerpo se estaba agotando. Se saltaba el almuerzo, apenas dormía y bebía más café que agua. Su supervisor elogiaba su dedicación. Mark pasaba de vez en cuando con un gesto de aprobación, deteniéndose un segundo más de lo necesario. Pero nadie notó lo pálida que estaba, como le temblaban ligeramente las manos al escribir. Hasta que una noche, eran casi las 10 de la noche. La planta estaba vacía, las luces atenuadas hasta el silencio del sensor de movimiento. Sara seguía en la mesa de conferencias, con el portátil abierto, editando las diapositivas finales de la presentación. Su visión se nubló, pero lo ignoró. Solo necesitaba terminar esto. La sala se inclinó. Sus manos resbalaron del teclado. Entonces todo se volvió negro. El guardia de seguridad la encontró primero y pidió ayuda por radio. Minutos después,
Mark corría por el pasillo, sus pasos resonando como un trueno. Cuando la vio, desplomada en la alfombra, sintió un vuelco en el estómago. No lo dudó. Mark la cogió en brazos y la cargó. La llevó directamente a la enfermería del piso ejecutivo. La recostó con cuidado en la camilla, le apartó el pelo de la frente y le susurró: «¿Estás bien? Solo descansa». La enfermera del lugar le revisó las constantes vitales, deshidratada, agotada. Nada grave, pero podría haberlo sido. Mark se quedó mientras ella dormía, sentado en la silla a su lado. Se frotó las sienes. Había notado su cansancio. ¿Por qué no le había dicho nada antes? Antes de irse, hizo dos cosas. Llamó a la cocina y pidió un tazón de kanji, suave y tibio, algo que su madre solía preparar. Luego arrancó una página de su cuaderno y escribió con letra clara y firme: «Cuídate, Sara, tú importas». Colocó la nota junto al tazón, apagó la luz y cerró la puerta suavemente tras él. Sara se despertó justo después del amanecer. La habitación estaba en silencio, con la manta sobre los hombros. Se incorporó lentamente, todavía aturdida. Entonces lo vio, el tazón de gachas, todavía ligeramente tibio, y la nota. La recogió con dedos temblorosos. Sus ojos recorrieron las palabras una, dos veces. Una lágrima resbaló por su mejilla. Nadie le había escrito algo así. Ni ella. Maestros, no sus padres adoptivos, ni siquiera viejos amigos, pero alguien sí. Y ese alguien la había traído hasta aquí. Sostuvo la nota contra su pecho, mirando al techo. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía una carga. Se sentía vista. Tomó las gachas y tomó una cucharada. Era simple, delicado, pero para Sara, sabía a cariño, y el cariño era algo de lo que había aprendido a prescindir hasta ahora. Sara regresó al trabajo en silencio, con el cuerpo aún débil por el agotamiento, pero la mente ágil y con un propósito renovado. Se entregó por completo a la campaña que le habían encomendado. Cada gráfico, cada palabra, cada prueba de audiencia, los abordó como si tuviera algo que demostrar. Y lo hizo. Cada día llegaba temprano y se quedaba hasta tarde. Sus presentaciones eran más claras, su confianza, más firme. Ya no caminaba con el pelo cubriéndole la cara. Pero la confianza, pronto aprendería, a menudo generaba tanto juicio como admiración. Una tarde, Sara pasó por la sala de descanso justo cuando dos colegas, Olivia y Brian, hablaban. No vieron sus patas. Fuera de la puerta. Increíble, murmuró Olivia, hojeando una hoja de diseño. Entra aquí con esa cicatriz en la cara, apenas habla con nadie, y ahora se presenta ante los clientes como si fuera la dueña del lugar. Brian rió secamente. Quizás acostarte con el director ejecutivo te consiga el proyecto. Esa chica ni siquiera es guapa. Olivia se burló. Sí. Marcada y asustada. Debe ser la nueva chica de oficina. El corazón de Sara latió con fuerza. Las palabras resonaron. Se giró, con manos temblorosas, y corrió hacia la escalera, conteniendo las lágrimas. Más tarde esa noche, se sentó sola en un rincón vacío de la oficina, tratando de concentrarse, pero sus pensamientos le daban vueltas. La cicatriz. Siempre la cicatriz. Había pasado años creyendo que era la razón por la que nunca la verían de verdad, solo la pintarían. Y justo cuando creía haberlo superado, esas palabras la hirieron más de lo que imaginaba. Empezó a escribir su renuncia. Mark se enteró a la mañana siguiente. Cuando vio el correo electrónico sin leer en su bandeja de entrada titulado Gracias y adiós. No perdió tiempo. Al mediodía, llamaron a Olivia y Brian a la sala de conferencias de recursos humanos. Mark llegó no como un director ejecutivo, tranquilo y sereno, sino como un hombre profundamente decepcionado. «Representas a esta empresa», dijo con serenidad. «Eres responsable no solo de la calidad de tu trabajo, sino también de la de tu conducta». Hizo una pausa,
con la mirada fija en Olivia. Burlarse de la apariencia de alguien, difundir rumores personales, no solo es cruel, sino inaceptable. Se volvió hacia recursos humanos. Tenemos tolerancia cero con esto. La sala quedó en silencio. Después de la reunión, Mark encontró a Sara en la tranquila sala de la biblioteca del 8º piso. Ella levantó la vista cuando él se acercó. La pantalla de su portátil brillaba tenuemente. «Lo siento», susurró. «Sé que es una distracción». Mark negó con la cabeza y se sentó a su lado. «No es tu trabajo ser invisible para que los demás se sientan seguros», dijo. Ella apartó la mirada, con la voz quebrada. «Dijeron que nadie me tomaría en serio. No con esta cara». Se giró hacia ella con suavidad, luego levantó la mano y le colocó un mechón de pelo detrás de la oreja. Sus dedos se detuvieron en la cicatriz descolorida. «Esta cicatriz», dijo en voz baja, «no te hace menos bella. Te hace inolvidable», parpadeó Sara. Su mirada era firme, no llena de lástima, sino de algo más profundo. «Es parte de ti», continuó, «pero no es todo de ti, y yo veo cada parte». Se quedó sin aliento. Por primera vez en su vida, alguien había dicho las palabras que nunca supo que necesitaba. Extendió la mano y tocó la suya, que aún descansaba contra su mejilla. «No quiero renunciar», susurró. «Ya no». «Bien», respondió Mark. Y así, la cicatriz ya no parecía algo que ocultar. Se sentía como una insignia de supervivencia, de fuerza y el comienzo de algo nuevo. La primavera dio paso al comienzo del verano y Caldwell Industries rebosaba de energía renovada. La empresa presentó su iniciativa comunitaria más ambiciosa hasta la fecha, la beca Bright Futures, un fondo destinado a apoyar a niños que se recuperan de quemaduras graves. Combinaba educación, terapia y apoyo para la reintegración. Y Mark había confiado en Sara para liderar su desarrollo. Una decisión audaz dada su condición de becaria, pero una que tomó gracias a su perspicacia, compasión y experiencia. Durante días, Sara hizo malabarismos con la investigación, las reuniones con las partes interesadas, las revisiones de diseño, la planificación presupuestaria y la colaboración con organizaciones sin fines de lucro externas. Organizaba sesiones de lluvia de ideas con colegas, se pasaba la noche en vela creando presentaciones y ensayaba su discurso hasta que se le quebró la voz. No dejaba ver la cicatriz de su barbilla, pero ahora apenas la notaba. Su enfoque estaba en el propósito, no en la perfección. La mañana del evento de lanzamiento, el auditorio bullía de anticipación. Empleados, donantes, familias y líderes comunitarios llenaban los asientos. Una pancarta al frente decía: «Beca Futuros Brillantes, encendiendo la esperanza, restaurando la confianza». Entre bastidores, Sara sentía que el corazón le latía con fuerza. Tenía las palmas húmedas. Se alisó la blusa y respiró hondo. Mark apareció, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. Le puso una mano suave en la espalda. «Recuerda por qué esto importa», dijo en voz baja. «Solo habla con el corazón». Ella asintió con lágrimas en los ojos. Dio un paso al frente cuando anunciaron su nombre. Desde el podio, hizo una pausa y miró hacia el multitud. Su voz vaciló un momento, luego se estabilizó. «Buenos días. Mi nombre es Sara Harper y es un honor para mí estar ante ustedes hoy como representante de Caldwell Industries, y más importante aún, como alguien que cree profundamente en el poder de la curación y la educación». Saludó a las familias en la primera fila, niños con la piel vendada y sonrisas brillantes. Ella echó un vistazo brevemente a la pancarta. Como niña y con mi propia cicatriz de quemadura, sé no solo como una estadística, sino personalmente, lo difícil que puede ser sentirse visto, sentirse digno. Las quemaduras no solo afectan al cuerpo, dejan marcas en el corazón. Y esas marcas pueden ser invisibles para el mundo. Hizo una pausa, respiró hondo y continuó. Este fondo de becas no se basa únicamente en apoyo financiero.
Ofrece terapia, mentoría y talleres comunitarios. Está diseñado para restaurar la confianza, para decirle a cada niño, tu historia no es tu cicatriz. Eres mucho más. Pasó a la siguiente diapositiva, mostrando fotos de niños sonrientes, un entorno escolar, mentores abrazando a los participantes. Durante el próximo año, nuestro objetivo es llegar a 100 niños, ofrecer becas para la preparación universitaria, tutorías, servicios de apoyo emocional y una red comunitaria que no permita que se sientan solos. Sus datos originales, sus propias notas, su voz firme y decidida, llenaron cada declaración de autenticidad. Al terminar, retrocedió un paso, con el corazón palpitante, y esperó. El silencio se prolongó por un momento. Luego, un aplauso, lento al principio, que se convirtió en una ovación de pie. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas mientras sus colegas y voluntarios se levantaban, algunos secándose las lágrimas, otros asintiendo con respeto. Mark avanzó a grandes zancadas, aplaudiendo con la misma fuerza que todos. Después, los invitados se mezclaron y el ambiente era cálido. Los donantes estrecharon la mano de Seila. Las familias expresaron su gratitud. Sara se movió entre los grupos, sonriendo, respondiendo preguntas. Ya no se sentía como una impostora. Estaba en casa en ese momento. Detrás de ella, oyó pasos y se giró para ver a Mark. De pie, observándola desde el otro lado de la sala. Se adelantó y la envolvió en un breve y orgulloso abrazo. Estuviste increíble, dijo en voz baja. Sara exhaló. Tenía miedo, sonrió. Fuiste valiente. Luego la guió de nuevo al frente mientras el director ejecutivo subía al escenario para añadir rem. Mark se aclaró la garganta. Su voz era firme y llena de orgullo. Hoy es más que un lanzamiento. Es una promesa, un compromiso con los niños que merecen más que compasión. Merecen una oportunidad. Hizo una pausa y fijó la mirada en Sara antes de dirigirse al público. Y es un momento especial para mí personalmente porque este proyecto no empezó conmigo. Empezó con alguien que habló desde su verdad, alguien que nos invitó a todos a escuchar. No es solo una becaria. Es el corazón de esta misión. La miró con evidente admiración. Luego señaló al público. Los aplausos volvieron a crecer, más fuertes que antes. Los colegas que antes la miraban con cansancio ahora la vitoreaban llamándola por su nombre. Más tarde, al final de la noche, la multitud se redujo. Sara y Mark se quedaron. Ella miró la placa que él había colocado junto al escenario, con su nombre grabado, en reconocimiento a su liderazgo. La miró fijamente, abrumada. Mark la encaró. Te lo has ganado todo. Ella sonrió, una sonrisa genuina que le llegó a los ojos. Me siento vista. Él se acercó y apagó la iluminación del escenario. Unas suaves lámparas de ambiente brillaron y los dos se quedaron solos, rodeados de sillas vacías y ecos de éxito. Sí, respondió él, con la voz apenas por encima de un susurro. Y espero que el resto del mundo también te vea. Sara extendió la mano y le tocó el brazo. Gracias, asintió, respiró hondo y luego bajó la voz. Eres increíble. Ella rió suavemente, negando con la cabeza. No, me siento increíble porque confiaste en mí. Él sostuvo su mirada, comprensivo. No hicieron falta más palabras. En ese momento, supo que había cruzado el umbral de la becaria a alguien que pertenecía. Había abierto una puerta dentro de ella, y él le había dado la llave. El aire de la tarde era fresco cuando Sara y Mark salieron al tranquilo pasillo detrás de edificio de oficinas. Las estrellas brillaban en el cielo y las luces de la piscina se reflejaban en la superficie del pequeño lago, justo al otro lado del césped bien cuidado. Era tarde, pero Mark le había pedido que se quedara un rato más, y ella había accedido, con la curiosidad brillando en sus ojos cansados. Caminaron uno al lado del otro, sus pasos resonando suavemente en el camino pavimentado. El zumbido de la ciudad se sentía distante,
reemplazado por el suave chapoteo del agua y el susurro de las hojas. Sara respiró hondo para tranquilizarse, apretándose la chaqueta. Todavía brillaba por el triunfo del lanzamiento anterior. Pero quiero merecer esto. Necesito creerlo. Mark se detuvo junto a un banco, su silueta nítida contra el resplandor de la farola del parque. Lo señaló con un leve asentimiento. Se sentaron, con los hombros juntos pero sin tocarse, una proximidad eléctrica que ninguno reconoció con palabras, pero que ambos sintieron. Al principio guardaron silencio. La noche parecía pedir solo presencia. «Hermosa noche», dijo Sara con voz suave. Se giró para mirarlo, el contorno de su rostro suavizado por la luz de la farola, y se dio cuenta de cómo su presencia siempre la calmaba, como algo firme en lo que pudiera apoyarse. Los hombros de Mark se relajaron. Sí, un momento de tranquilidad es bueno. Sara pensó en agradecerle por todo lo que había hecho, por defenderla, por creer en ella cuando otros no lo hacían, por darle un propósito. Pero las palabras le resultaron demasiado cliché, demasiado pesadas para el momento. En cambio, miró al lago, luego a Mark. «Gracias por esta noche». Él esbozó una leve sonrisa y metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Por un instante, pensó que era la nota de antes. En cambio, sacó un pequeño espejo de mano pulido. Se lo ofreció. Cobre liso que reflejaba las luces de la acera. «Mira dentro», dijo. Sara ladeó la cabeza, desconcertada. Él golpeó suavemente el espejo. «Mírate». Lo levantó lentamente, con los dedos temblorosos. Al principio, vio la cicatriz que la miraba fijamente, pero luego, al encontrarse con sus ojos en el cristal, algo cambió. Parecía completa, fuerte, serena, valiente. La voz de Mark se cernió sobre la silenciosa quietud. «Así eres cada vez que te miro», dijo Sara con la garganta constreñida. Levantó la vista, escrutando su rostro. Él añadió en voz baja, pero segura, fuerte, dijo, haciendo una pausa para que las palabras se asentaran. «Brillante y tan hermosa». Tragó saliva, rozando el borde del espejo con un dedo. «No, yo». Su voz se apagó. Las palabras le parecían insuficientes. Mark extendió la mano y bajó el espejo con suavidad. Su mano rozó la de ella al pasar. Simple pero eléctrico. No dijo más. No lo necesitaba porque su mirada lo decía todo. Sara bajó la mirada hacia sus manos y luego volvió a mirarlo. Sintió una calidez que le inundaba el pecho, llenando el espacio que la inseguridad había ocupado durante tanto tiempo. Él se acercó un poco más en el banco, una invitación tácita. Ella lo miró a los ojos y luego sonrió. Suave, genuina, tranquila. Eso rara vez parecía perfecto, pero se sentía como la verdad. Mark cerró los ojos, respiró hondo y le tomó la mano. Su toque fue ligero, tentativo, respetuoso, pero innegable. Ella se dejó tomar. Sintió el pulso en su palma y sintió que su corazón finalmente se calmaba. Se sentaron en silencio, manos unidas, compartiendo consuelo sin palabras. En ese momento, no hubo necesidad de un gran gesto, ni de flores, declaraciones ni promesas. Solo este reconocimiento de que la persona frente a ti te veía, a ti, a todo, y pensaba que era suficiente. No hacía falta fuegos artificiales, solo pertenencia. Sara apoyó la cabeza en su hombro por un instante. Él apoyó la frente suavemente contra la de ella. Ese único aliento, tranquilo y abierto, selló algo tierno entre ellos. Ningún ramo brillando más que sus ojos. Ninguna poesía innecesaria, solo dos corazones, visibles y suavemente, perfectamente vistos. Permanecieron sentados hasta que el silencio del lago se fundió con su tranquila certeza. El cielo nocturno los vigilaba, sereno como el reflejo del lago, y el mundo más allá parpadeaba tenuemente. Pero aquí, en ese espacio, estaban completamente juntos. Ninguna palabra quedó sin decir, ninguna sombra sin compartir.
Sara se rindió a un sentimiento que nunca pensó merecer, y Mark simplemente la abrazó. Había pasado un año desde que Sarah Harper subió al escenario en el lanzamiento de la beca Bright Futures. En ese con el tiempo, había crecido, no solo en responsabilidad, sino también en confianza. De becaria anónima a directora del programa Nueva Piel, Nueva Esperanza, ahora lideraba esfuerzos para apoyar a sobrevivientes de quemaduras en todo el mundo con educación, sanación y comunidad. Sin embargo, incluso al expandirse su rol, Sara se mantuvo modesta. Nunca había sido de las que ansiaban protagonismo. En cambio, prosperaba entre bastidores, consultando con profesionales médicos, colaborando con escuelas, asesorando a estudiantes y perfeccionando la estrategia de campaña. Inspiraba respeto, no alzando la voz, sino conmoviendo corazones. Y esa noche, de pie en el gran salón de baile del Centro Caldwell, sintió que todas sus emociones convergían en la suave calidez que latía en su pecho. La sala llena de donantes, medios de comunicación, expertos médicos y sobrevivientes brillaba de anticipación. El escenario estaba listo para la gala anual Nueva Piel, Nueva Esperanza, donde se presentaría una nueva iniciativa, un fondo de becas enfocado en la formación profesional y la educación digital para jóvenes sobrevivientes que se incorporan al mercado laboral. Sara salió de detrás de la cortina. Las luces la iluminaron con un foco de cinta. Las cámaras hicieron clic. Se hizo el silencio. Entonces comenzaron los aplausos, firmes y vibrantes, sorprendidos por la cruda emoción que percibían en su voz. Al borde del escenario, Mark se mantenía erguido, con traje impecable, pero sin discursos esta noche. La saludó con la cabeza, rozando los dedos con los suyos en un gesto de aliento silencioso. Ella respiró hondo. «Buenas noches», dijo, con un ligero temblor en la voz porque aún sentía el peso de ser juzgada, pero se mantuvo firme. «Soy Sarah Harper, directora de Nueva Piel, Nueva Esperanza». Miró a la multitud, algunos rostros familiares de hospitales, algunos sobrevivientes que llevaban sus propias cicatrices y algunos miembros de la junta directiva que alguna vez dudaron de ella. Le devolvieron la sonrisa con tranquilidad. «Esta noche, anunciamos nuestro siguiente paso, un puente hacia la independencia. Estamos premiando a 20 niños con formación profesional totalmente financiada en diseño, programación, artes culinarias, habilidades que conducen a carreras profesionales, no solo a la supervivencia. Nos asociamos con universidades y empresas comprometidas a ver el potencial más allá de las cicatrices». La pantalla detrás de ella se iluminó con profesionales en ciernes, algunos con uniformes de trabajo, otros en aulas, con rostros de orgullo y determinación. Hizo una pausa. «Me convertí en parte de esta comunidad no por la perfección. Me convertí en su defensora porque me veían, me aceptaban, no a pesar de mi cicatriz, sino con ella». Se le quebró la voz. Metió la mano en el bolsillo y tocó suavemente el punto de su blusa más cercano al corazón. La cicatriz bajo su ojo izquierdo se había desvanecido, pero seguía siendo un recordatorio de su trayectoria. Continuó con voz firme. «Nunca necesité ser perfecta. Solo necesitaba que me vieran. Y alguien me vio con el corazón, me dio la oportunidad de ver a otros, de ser su voz», concluyó. La sala estalló en aplausos, pétalos de rosa de aprobación flotando en el aire mientras Mark descendía del escenario para unirse a ella. Le ofreció el brazo, un gesto de compañerismo. Con cada paso, el público sintió una conexión que no necesitaba explicación. Durante la recepción posterior, los fotógrafos capturaron momentos, pero una imagen se destacó por encima de todas. Mientras Sara regresaba a su asiento, Mark se inclinó hacia adelante, le rodeó suavemente el rostro con una mano y le dio un suave beso directamente sobre su cicatriz. Fue un momento tranquilo, íntimo, poderoso. El flash se disparó. La multitud se quedó sin aliento y luego susurró con asombro.
Esa imagen se difundió rápidamente en las noticias y las redes sociales con titulares como "El director ejecutivo honra la cicatriz de un director en la gala y belleza más allá de la perfección, un beso poderoso". Se convirtió en un símbolo de amor sin condiciones de aceptación hechas públicas. Más tarde esa noche, Sara dio un segundo discurso, más informal, más personal. Habló suavemente al micrófono. Esta noche nunca se trató solo de la financiación del programa. Siempre se trató de valentía. Mía, de ellos, nuestro. Así que si me preguntas por qué estoy aquí ahora, es porque alguien miró más profundamente. Porque alguien me eligió cuando aún era pasante. Porque alguien decidió que el mundo debía saber lo increíble que podía llegar a ser un niño con quemaduras. Se tocó la cicatriz con la yema del dedo, un suave gesto de reconocimiento. Esta marca en mi rostro era un recordatorio de todo lo que creía que no era. Intenté ocultarla. Intenté huir de ella. Pero hoy, gracias a las personas que creyeron en mí, mi equipo, nuestros donantes, los estudiantes, esta cicatriz no es un secreto. Es una fuente de fortaleza. Otra ronda de cálidos aplausos. Los ojos brillaron. Los padres abrazaron a sus hijos. Sara miró a Mark, tranquila, orgullosa, cariñosa. Terminó con su frase: "Nunca necesité ser perfecta. Solo necesitaba que me vieran". Y alguien me vio con el corazón. En las semanas siguientes, el éxito de la gala impulsó el programa a un nuevo nivel. Las solicitudes aumentaron un 50%. Las donaciones se duplicaron. Pero la historia que se hizo viral no fue la financiación. Fue el beso. Esa sola imagen se convirtió en ícono del movimiento. La gente escribió cartas. Los sobrevivientes compartieron fotos de sus propias cicatrices con orgullo. Los padres se acercaron, diciendo que sus hijos finalmente habían encontrado modelos a seguir que no se escondían. La vida de Sara cambió. Seguía trabajando incansablemente, pero ahora lo hacía con el peso del apoyo mundial sobre sus hombros. La cicatriz en su rostro se convirtió en su sello distintivo, un testimonio de fortaleza. Mark, por su parte, nunca se retiró de la vida pública. La acompañó en las reuniones de la junta directiva, en las visitas al hospital, en los eventos del ayuntamiento. Siempre cercano, siempre cálido, nunca agobiante. No intercambiaron anillos en la gala. No hubo una propuesta dramática. Pero algunas noches paseaban por el lago detrás de la oficina, en un silencio suave y real. Y algunas noches, al salir de los eventos, él la abrazaba con firmeza, y ella se sentía vista y querida sin palabras. Una tarde, meses después, recorrieron la oficina en un recorrido con funcionarios municipales. Estudiantes del programa la visitaron. Sara sonrió y los presentó por su nombre. Y cuando pasó junto a Mark, él la miró y le dijo en voz baja pero firme: "Estás cambiando el mundo". Ella sonrió. Él le devolvió la sonrisa. Caminaron juntos, uno al lado del otro, con la cicatriz y el apoyo, demostrando al mundo que amar a alguien significa verlo por completo y abrazarlo con el corazón. Y para Sara, eso siempre había sido suficiente. Sin flores, sin grandes declaraciones, solo la silenciosa alegría de ser vista y amada tal como era. Si esta historia te conmovió, si te sentiste visto, comprendido o inspirado, entonces eres exactamente para quien creamos estas historias. Porque detrás de cada cicatriz, de cada lucha silenciosa, hay una voz que merece ser escuchada y un corazón que merece ser amado. Suscríbete a Historias Conmovedoras para más historias inolvidables de resiliencia, compasión y valentía silenciosa. Te traemos narrativas reales, emotivas y transformadoras que te acompañarán mucho después del final. Activa las notificaciones. Comparte este video con alguien que necesite esperanza. Y recuerda, a veces basta con un instante de ser visto para cambiarlo todo. Nos vemos en la próxima historia.